Que la libertad que hay hoy dentro de este relativismo es una libertad peligrosísima, porque el hombre realmente cree, sinceramente cree, de que todo es relativo, ¿sí? Y fíjense que si nosotros estudiamos bien la teoría de relatividad, pues nos encontramos fácilmente con que todo es relativo, ¿no es verdad? Pero lo que se nos olvida es esto, que lo único que no es relativo es Dios. Entonces, puede que todo sea relativo a nivel natural, pero nada puede ser relativo a nivel sobrenatural. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a ser relativo a nivel sobrenatural? Entonces yo podría decir que el amar o no amar es relativo, ¿cierto? Yo puedo amar, pero de pronto puedo no amar, si yo quiero. Claro está que yo puedo amar o no amar porque me es lícito. Dios me dio la libertad. Pero decir que la ley del amor, cuando Dios nos llama que si amamos nos salvamos y si no amamos no nos salvamos, entonces ahí no hay relatividad. Porque ¿cómo puede haber relatividad si yo dejo de amar no me salvo? Entonces no es relativo, porque entonces ¿dónde quedaría la ley de eso? Yo si no amo me condeno, y esa es la realidad. Si no perdono nunca veré a Dios. Entonces ahí no hay relatividad. Y esto es lo que pasa con este mundo de hoy, que es relativo. Entonces, en esta sociedad que vivimos, las exigencias que tenemos como parejas, como matrimonios, son cada vez más grandes. Necesitamos dar un testimonio más claro de la fe. Porque la invitación que yo les hago esta noche a ustedes, que son matrimonios, que se han constituido en la iglesia, que tienen hijos, que tienen familia, que son parte de una sociedad, cada uno de ustedes opera en diferentes niveles, diferentes dimensiones, cada uno de ustedes tiene una historia particular, y cada uno de ustedes también tiene una historia en la comunidad, en su parroquia, en su familia, en su empresa, donde quiera que se desarrollen sus vidas personales y las vidas en comunidad. Y ustedes tienen una responsabilidad muy grande. La invitación que yo hago es esto: nosotros debemos asegurarnos de que la fe debe ser transmitida con más sagacidad. O sea, debemos dejar la timidez y debemos dejar de ser tan políticamente correctos y de tener tanto respeto humano y tener más respeto de Dios, más temor de Dios, y ser más atrevidos a expresar nuestra fe, a contarle a la gente las cosas que hacemos. ¿Cuántas veces hay personas que están en la iglesia todo el tiempo, son gente de Dios, y usted habla con ellos y tienen a Dios en cada palabra que hablan, pero jamás le han hablado a un compañero de trabajo de Dios, nunca le han aconsejado a un vecino sobre Dios, nunca al empleado de servicio le han hablado de Dios, nunca le han dicho a un chofer, nunca le han hablado a un taxista, nunca le han dicho nada? Jamás la palabra de Dios sale de la boca de ellos para una persona que no es políticamente correcta hablarle de Dios. Y ahí es donde está la pérdida. Yo digo, la invitación más grande en el mundo que vivimos hoy es a que cada uno de nosotros, como matrimonio, como familia, abramos la boca y hablemos más de Dios. Porque es increíble, mire, por más importante que sea la posición que usted tiene en esta sociedad, por más distinguido que usted sea, no importa el nivel que usted tiene, con más razón va a tener más autoridad. Porque es increíble lo que la gente escucha. Uno pensaría que no escuchan, y sí escuchan. La gente escucha. Cualquier persona, el que menos piense, usted le escucha, y eso nunca se le olvida. Especialmente a veces lo que le dice un extraño en la calle es más difícil que se le olvide a uno que lo que le diga un conocido, porque tienen un eco especial. Fíjense en que hay historias dentro de la historia sagrada, hay miles de historias de cómo los ángeles y el Señor le ha hablado a la gente haciéndose de extraños en la calle. Ha aparecido cuántas veces un ángel, el Señor hablarle a un ser humano en la calle, en una esquina, en un autobús, en un aeropuerto, en algún lugar, a darle un mensaje a uno.
o la oportunidad que Dios les dio para amar, perdonar, para reparar con un extraño. Y esto sucede, ¿no? A veces yo siento, por ejemplo, la necesidad, en algún momento vengo en un taxi y el taxi me cuesta 5,000 pesos. Y de pronto dentro de mí tengo una necesidad increíble de darle 20,000 pesos. ¿Cierto? Cualquiera diría, pues está loco, yo no soy millonario, no tengo nada, yo vivo la caridad. Sin embargo, siento eso en el corazón y lo entrego y sé que eso era. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque era como una entrega. Le dije 2 cosas a ese señor, hablé con él 2 cosas y en eso sentí yo todo lo que sentí en mi corazón y era una unión entre los dos que nunca morirá, porque fíjese que esos momentos son eternos, viven en eternidad para siempre, no por el dinero, porque eso no es lo que importa. Lo que importa fue ese momento en que esas 2 personas se unieron y que se sintió que hubo una obra de amor entre las 2 personas. Y esas cosas son las obras eternas. Ahí es donde está la eternidad. Porque lo demás no es eterno. Mire, usted puede sentarse a hablar con la gente todo lo que quiera. Usted puede tratar de convencer a otro de sus argumentos. Usted puede darle a la gente lo que sea. Pero si usted no eterniza ese momento en el amor de Dios, no vale nada. Nada de lo que uno hizo tiene valor. Y por eso, mire, a veces es más valioso que pase un hijo por la sala de la casa y uno le sonría y el hijo pasó una sonrisa con un cariño increíblemente grande. Le sonría, el hijo le sonría a uno y siga para su habitación para hacer sus cosas. A veces es más grande eso que sentarlo media hora, darle cátedra, una cátedra con soberbia, una cátedra con quién sabe qué clase de venenos o de inquietudes interiores que no tienen amor. Y eso no vale nada, nunca llegará a la eternidad ese diálogo, nunca llegará, estará en el libro la vida contra uno más bien, por haberse robado eso. Con eso no quiero decir que no es importante formar a los hijos y educarlos y enseñarles al momento indicado, pero me refiero a los actos del amor, que es increíble cómo un momento de amor es más importante que 50,000 palabras, ¿sí? Porque un momento de amor es eterno, nunca morirá. Estará para siempre en el libro de la vida. En cambio, los momentos en que uno cree que está haciendo el bien, porque está descargándole a los demás lo que uno cree que deben saber, pero se lo está haciendo sin amor, esos momentos no viven en eternidad, no existen en la eternidad, y encima de todo pueden estar en contra de uno en el libro de la vida. Y por eso yo pienso que las familias, los matrimonios, debemos ser el ejemplo más grande de eternizar los momentos del amor. Entre más momentos de eso hayan, mucho más grande la vida. Miren que la relación entre padres y hijos está amparada únicamente en los momentos que se volvieron eternos, en el amor, no en los demás, porque los demás lo que hacen es robarse en la amistad. La amistad entre padres e hijos se pierde con una facilidad increíble cuando los actos de amor no son eternos, cuando no hay eso que sale del fondo del alma, que es por el verdadero amor. Que el amor, ¿qué es? La ternura, la compasión, la caridad, la tolerancia, la paciencia. Ese oído despierto siempre a oír y no esa lengua simplemente dispuesta a hablar, a entregar la filosofía mía, a entregar mi posición. Yo, como padre de familia, debo tener unos oídos así de grandes, así de inmensos. Porque si yo tengo entre más grandes los oídos del padre, más grande el amor del hijo. Y eso nunca se nos puede olvidar. Pero entre más grande la lengua del padre, más pequeños los oídos del hijo. ¿Sí? Entonces uno tiene que invertir las cosas, porque el amor se consigue con las obras que se eternizan, no con las obras que se singularizan. Las obras donde yo impongo mi voluntad son obras muertas. Esas obras nunca darán fruto, jamás darán fruto, nunca. Las obras del amor que son eternas son aquellas que tienen esos elementos de paciencia, tolerancia, compasión, un oído inmenso para escuchar. Por eso el apóstol dice, tenemos que ser muy prontos para escuchar y muy lentos para hablar, porque ese es el secreto. El secreto mío, ¿cuál es? Miren cuántas veces, por ejemplo, en el apostolado que yo vivo, termino una charla en algún lugar y vienen muchas personas y esas personas tienen mucho que decir. Y yo, si me pusiera a decirle, mire, tengo 5 minutos, tengo 3 minutos, es que no voy a poder atenderlo. Todo eso sería como robarme el momento del amor. Es más fácil dejar que esa persona empiece a hablar y cuando ha hablado un poco ya, yo sé que no tengo más tiempo, empiezo a tomarla así como por el hombro, le digo, sí, mire, y ya empiezo a devolverle, a bajarle la velocidad a su monólogo, lo que sea, que muchas veces es gente que solo quiere ser escuchada, nada más.
no les interesa lo que uno les va a decir, porque la mayoría de la gente está sola, no tiene quien las escuche, no tiene quien las ame, y la gente que cree que las ama no las ama porque nunca las oye. Entonces, cuando vienen a hablar con uno, lo único que quieren es que uno las escuche, y cuando las escucha ya tienen suficiente, no quieren que uno les diga nada. Y eso sucede con casi todo ser humano. Mire, la mayoría de la gente necesita ser escuchada, y el amor más grande sale de aprender a oír. De ahí sale el amor más grande, que uno tenga tiempo para escuchar. Pero dése en cuenta esta sociedad de que está hecha, de filósofos. Nosotros somos los grandes filósofos, y siempre tenemos un libro así de grande para descargarle a los demás encima. Siempre tenemos la filosofía, pero no tenemos el amor. Y esto es lo que falta en las familias hoy. ¿Por qué se desbaratan las familias? ¿Por qué no hay amistad entre padres y hijos? Porque no hay amor, no hay sino filosofía. Y esto le aseguro que es la destrucción de la familia de hoy. Es muy común en las familias de hoy ver los hijos por allá en sus cuartos, los papás por allá, y no hay unión. No pueden ni siquiera orar juntos para comer, no pueden ni siquiera sentarse a orar antes de acostarse, no pueden sentarse en un momento a hablar todos juntos de alguna cosa, porque están en discusiones constantemente, porque no se entienden, y además no quieren ni siquiera estar juntos. Y todo es ¿por qué? Porque es que no hay esa caridad, no hay ese amor, no hay quien se siente a escuchar a nadie, sino que todos quieren hablar. Todos quieren entregar su filosofía. Y en esto es donde está fallando nuestra humanidad hoy, porque des en cuenta lo mal que estamos. Cuando yo estaba en la Universidad en Hamburgo en los años 70, en los países escandinavos ya pagaban por tener hijos. Esto es hace 40 años, ¿no? Y yo me acuerdo que yo iba de la universidad, nos llevaban a Oslo y a Estocolmo, a todos esos sitios, a hacer intercambios universitarios, y viajaban mucho por allá, por Dinamarca y Noruega y Finlandia y Suecia. Y entonces a mí me aterraba que allá el gobierno pagara para que tuvieran hijos, porque el índice de mortandad era más alto que el de nacimientos. Y para mí eso era un escándalo, pues yo venía de una cultura donde habían tantos hijos, y solo en mi familia éramos 90 primos hermanos. Entonces me encontrar gente así era una locura. Yo digo, esto no puede ser, parece como otro planeta casi, ¿no? Y esto hace 40 años. Hoy en España pasa lo mismo. En España pagan por tener hijos hoy, están promoviendo, y en muchos sitios así. ¿Y qué sucede? Que dentro de esta sociedad que se está construyendo, que está amparada en eso, miren hoy, por ejemplo, todos mis primos que nacimos en familias donde habían 90 primos, ¿no? Hoy mis primos ninguno tiene más de 1 o 2 hijos máximo. Si es que tienen, muchos no tienen siquiera, no porque sean estériles nada, sino porque no quieren tener hijos. Sí, porque no les interesa tener hijos, están con metas de tener un carro nuevo, una casa nueva, las vacaciones, no les interesa la familia. Y entonces las familias que hay son familias que son como islas, cada uno, los papás y los hijos, todos independientes, nadie se comunica entre ellos. Entonces yo diría, el ejemplo más grande que hay hoy en la iglesia son los matrimonios coherentes. Los matrimonios que tienen los padres que escuchan, los hijos que obedecen y respetan a los padres, porque tienen un diálogo entre ellos. Aquellos que tienen a Dios como el centro de la sociedad, y no la sociedad como el centro de Dios, sino todo lo contrario, Dios como el centro de todo. Porque esto es lo más importante de nuestra vida. Lo más importante de nuestra vida es no que yo alimento a mis hijos, yo los educo y yo les doy todo eso. Es como yo decía, ¿cuál es el amor incondicional? El amor incondicional es el que nunca le saca en cara a nadie lo que dio, ¿cierto? Porque de lo contrario, ¿qué tal que yo me levante un día y digo, ¿quién es el que da todo acá? ¿Quién fue el que se sacrificó? ¿Quién fue el que hizo todo esto? Y ustedes desagradecidos, nunca me dieron nada, nunca hicieron... Ahí acabó con todo. Hágase de cuenta que nunca dio nada, acabó con todo. Porque entonces todo lo hizo por interés. ¿Y cuál era el interés? Para que supieran que usted era el que lo hacía, para que le den gracias, para que después lo apoyen, para que le compren anteojos cuando esté viejo, para todas las cosas, ¿cierto? Porque eso era un interés creado, un interés. Y esto, mire, el amor incondicional es aquel que es como la esposa que es toda buenecita y siempre le corre al esposo y le hace todo, y un día lo encuentra con una cara bien larga y le dice, vamos a hablar. Nunca has reconocido nada de lo que yo he hecho, jamás has apreciado nada de las cosas que los sacrificios de tantos años. Acabó con todo, porque nunca amó a su esposo, jamás lo amó.
Todo lo que hizo, lo hizo por interés. Lo hizo para que la amara, lo hizo para que la reconociera, lo hizo para que la aplaudiera. Eso no es amor. Ese es el amor humano, que es un amor condicional, que todo lo espera, todo es condicional, todo es... Entonces, la verdadera religión tiene que tener espíritu. ¿Y cuál es el espíritu de la religión? El espíritu de la religión es la caridad, el verdadero amor, que es yo doy incondicionalmente. Ustedes conocen madres, por ejemplo, que trabajan día y noche sin cansarse, siempre están con una sonrisa así, son capaces de servirle comida a 50, lavarle la ropa a todos, se trasnochan, salen corriendo a ayudar al que sea, hacen todo, parecen incansables y mueren así. Nadie, jamás en la vida sacaron en cara nada de lo que hicieron, a ningún hijo, al esposo, a nadie. Eso es lo que se llama el amor incondicional, el amor de Dios. Eso pues, obviamente en el mundo en que vivimos hoy, es muy raro, ¿no? Es muy triste cómo estamos de mal, porque hemos perdido eso. Hoy vivimos es como en una industria, ¿no? Entonces el esposo le saca en cara a la esposa lo que le da, la esposa al esposo. Los padres se sientan a aniquilar los hijos por lo que le dieron. Y entonces los hijos también le exigen a los padres que esto y lo otro, porque ellos son responsables. ¿Para qué me trajiste al mundo entonces? Y esto. Y vive una relación espantosa, de una decadencia increíble. Pero nosotros, como nos hemos vuelto filósofos, entonces tenemos todo eso justificado, todo lo tenemos justificado, en medio de una decadencia horrible. Y yo digo, si nosotros realmente nos despertáramos a la verdad, nos despertáramos al Espíritu de Dios, nos daríamos cuenta cuánto nos falta. Y nos falta es amar, eso es lo que nos falta. Si nosotros tuviéramos más amor, estaríamos actuando con más sabiduría, porque el amor trae sabiduría. El amor, ¿sabe qué es? Espíritu de servicio. Incondicional. El que ama sirve y no se cansa de servir nunca, jamás se va a quejar, porque está dando y nunca se queja, porque es que no está haciendo nada para que le den nada, sino que está haciendo todo porque ama. Eso es. Entonces, entre esposo y esposa, qué lindo que es una esposa y una esposa que se dan y se dan y se dan y no se reclaman nada lo que se dan, porque se están amando y no se cansan de darse el uno al otro. Y lo mismo padres a hijos, les dan y nunca esperan nada, de que los admiren, de que los aprecien, que los pongan en un pedestal. No, sí, es importante honrar padre y madre, padres honrar a los hijos, pero no es importante hacerle culto a nuestras obras. Porque miren, jamás podremos entrar al cielo por méritos, nunca. Nadie podrá ganarse la gloria de Dios por los méritos. O sea, nada de lo que hicimos nosotros nos va a ganar el cielo. O sea, si yo sea el que más proveyó, el que más dio, el que más hizo, eso no me sirve de nada, eso no me va a salvar. Lo único que me va a salvar a mí es todo lo que hice con amor, nada más. Si yo hago lo que hago y lo hago con amor, lo que hago lo eternizo, lo vuelvo eterno. Pero si lo que yo hago lo hago sin amor, son obras muertas y no me trae sino oscuridad en mi vida, no me va a dar nada, absolutamente nada. Y ahí es donde viene la clave de nuestra vida. Nosotros somos seres privilegiados porque fuimos bautizados. Dios nos dio un orden sobrenatural que es el conocimiento de la vida eterna. También nos dio la capacidad para creer en cosas que no vemos. Eso es algo increíble, porque ustedes saben que las personas en el mundo que no tienen fe, que no han sido bautizados y no tienen un orden sobrenatural de la vida, son incapaces de creer en lo que no ven. No pueden hacer eso. Hay casos excepcionales de personas que, siendo así, creen en lo que no ven. Miren ustedes el ejemplo del faraón con Abraham. Abraham se mete allá por hambre a Egipto y engaña al faraón diciéndole que su esposa Sara era su hermana, ¿no? Porque como era tan bonita lo iban a matar a él para quitarle la esposa, que era lo que normalmente haría un pagano, y engaña al faraón. Pero miren ustedes lo increíble que es esto. Los magos del faraón le muestran que la tragedia que empezó a vivir él era porque se había llevado a esa mujer de Abraham, Sara, como para esposa de él, y esa mujer no se la podía llevar a él porque era la esposa de ese hombre, no la hermana, y además el Dios de esos estaba bravo con el faraón. Y viene el faraón a reclamarle a Moisés. Lo más normal es que el faraón hubiera matado a Moisés, lógico, por todas las razones del mundo. Pero ¿qué hizo el faraón? El faraón llegó y le llamó la atención a Moisés y le dijo que cómo se atrevía a haberlo engañado, que el Dios de él estaba furioso con él,
le hizo un reclamo. O sea, él le dio una lección moral a Moisés, el faraón que era un pagano, que era el que lo debía haber matado. Y digo, perdón, no está hablando de Moisés, sino de Abraham, perdón, Abraham. Y Abraham sale de la tierra de Egipto, y sale Abraham con todo el dinero que el faraón le había dado, salió con todas las cosas, su mujer nunca la tocó el faraón. O sea, es un milagro increíble que ocurre, y este hombre, siendo un pagano, que no tenía por qué tener una gracia sobrenatural de entender que Abraham era un hijo de Dios y que su esposa era una privilegiada y que él no la podía tocar. Sin embargo, él no los tocó, no les hizo nada y los dejó ir libres. Este hombre fue iluminado, ¿cierto? Fue iluminado por Dios para respetar eso, sí, siendo un pagano. Y hay casos así, excepcionales, donde una persona que no está bautizada, no tiene un orden sobrenatural, como en el caso de Abraham, puede actuar sobrenaturalmente. Pero en el caso nuestro, que somos personas que tienen gracia sobrenatural, que Dios nos escogió por nombre propio desde la eternidad, que desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, Dios nos tenía escogidos para lo que somos hoy. Nosotros que estamos bautizados con esa gracia, tenemos esta responsabilidad, que es la sabiduría que Dios nos da para tener un discernimiento correcto de las cosas. ¿Y por qué se nubla nuestro discernimiento? Se nubla por nuestra vanidad, nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra pretensión, de que encontramos una filosofía de vida que es más importante que la sabiduría divina, más importante. Entonces, con esa filosofía organizamos lo de Dios, con la filosofía nuestra. Entonces organizamos la religión, organizamos los sacramentos, los mandamientos, las tradiciones, organizamos todo y lo metemos dentro de nuestra filosofía. Y con eso trabajamos. Y sobre eso organizamos las cosas y manejamos la humanidad. Y ahí es donde perdimos, porque por eso se están destruyendo las familias. Por eso no hay orden entre nosotros, porque esas filosofías no funcionan. La única filosofía que funciona es la que tiene una teología sana. Porque una filosofía sin teología no puede existir en el orden de Dios. Miren ustedes que para ordenar un sacerdote, primero le enseñan filosofía y después le enseñan teología. Y para combinar esas dos cosas, el sacerdote tiene que distinguir con toda claridad dónde termina la filosofía y dónde empieza la teología. Y en qué forma se combinan esas dos para que pueda tener discernimiento entre las cosas de la tierra y las cosas de Dios. De lo contrario no se puede ordenar. Hoy, obviamente, por la decadencia en que vivimos, hay tragedias en la iglesia, de seminarios enteros y comunidades religiosas de teologías perversas, de cosas horribles. Pero eso no es el caso de la iglesia entera, porque la iglesia es santa y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Pero en la familia, el don más maravilloso que se debe conservar es el don de la caridad, el amor. No podemos ser unos seres rígidos, unos seres que estamos centrados únicamente en una filosofía personal, en una visión de la vida que no tenga más que mi horizonte, sino que debemos ser familia en un amor que se comunica entre todos, para poder tener la amistad que Dios nos dio, para que esa amistad no se pierda, para que esa amistad se mantenga. Es más importante ser amigos, es muy importante mantener la amistad, muy importante. Miren lo precioso que es la tristeza más grande de un padre anciano muriéndose ya en su cama, es que no pueda llegar un hijo con el que perdió su amistad. ¿Cuánto daría para que ese hijo estuviera ahí en su lecho de muerte? ¿Cuántas tragedias hay así en esta vida? ¿Qué se ganó con haber hecho todo lo que hizo si perdió la amistad de sus hijos? Y con esto no quiero decir yo que uno le tiene que seguir la corriente a los hijos para mantener su amistad, porque eso sería hipocresía, mediocridad, omisión, quién sabe cuántas cosas, porque debemos tener coherencia. Pero yo me refiero a la amistad que está fundada en la verdad, la amistad donde podemos compartir todo en un diálogo en Dios. Todo, absolutamente todo, sin que yo sea el que tenga la razón, sino que la razón la buscamos en Dios siempre. Sino que no es que yo vengo a descargar el libro a nadie, sino que yo vengo es con Dios para que Dios me organice mi libro. Sí, eso es lo importante, que Dios organice el libro de la familia, Dios organice cada página, cada argumento, cada cosa que hablemos, la tengamos centrada en Dios. Porque lo contrario nos convertimos en dictadura, nos convertimos y al final, de pronto en el lecho de muerte vamos a estar solos y no van a venir
Sí, sería muy triste que terminemos la vida así. Hay muchos matrimonios así, muchísima gente que pierde la amistad con los hijos, que nunca podrá ver sus nietos, que quién sabe cuántas tragedias, ¿no? Y todo por eso, porque se pierde la caridad, el amor, la comprensión, y un día lo que uno nunca se imaginaría que puede pasar, sucede, y es perder a los hijos. Y es por eso, o perderse esposo y esposa, cuando se dañan los matrimonios. Qué lindo que es poder decir que nosotros hemos luchado por mantener un matrimonio unido. Ustedes saben la batalla tan grande que es mantener el matrimonio. Y todos ustedes saben por experiencia personal que hay que ganarse cada día, cada mes, cada año en el matrimonio. Y todo eso se gana únicamente con el amor. Porque no sería posible de que un matrimonio se mantenga unido sin el amor. Hay excepciones, hay unos que se mantienen unidos por el dinero, hay casos así, o por razones políticas, pero lo más común es que se mantienen unidos por el amor, aunque no lo crean, porque es que es así, es una batalla diaria que solo se conquista en que alguno baje la cabeza. Alguien tiene que bajar la cabeza y todo se arregla, pero si los dos mantienen la cabeza al aire, en una discusión se daña el matrimonio. Entonces, ese mismo renglón del amor, que hay que escribirlo con letras de sangre porque duele, hay que escribirlo con los hijos y hay que escribirlo con toda la comunidad donde nosotros vivimos, porque es importantísimo saber esto. Si yo me muero hoy y las únicas personas que me dolían a mí son los inmediatos de mi sangre y los inmediatos que me beneficiaban, le aseguro que no puedo ver los ojos de Dios. No lo veré. ¿Cómo lo voy a ver si el resto de la humanidad a mí no me importaba? Nadie más me importaba. Eso no es amor, eso no es la vida de un hombre de Dios, eso es la vida de un pagano. El pagano solo le importa su pariente y le importa el que lo beneficie. El resto de la humanidad le es indiferente, totalmente. Puede que tenga un acto de lástima con alguien, lástima, pero no un acto de caridad y de amor con alguien que no le duela. Entonces, si yo quiero saber cuán católico soy, y de verdaderamente cuánto estoy sumergido en Dios, tengo que darme cuenta, la gente fuera de mi línea sanguínea inmediata y los que me benefician en mi vida, en mi supervivencia, fuera de eso, esa gente me importa a mí, yo siento algo por ellos, ¿hay en mi corazón algún interés por esas personas o no? Porque ahí está mi verdadera personalidad, carácter en Dios. Si yo no me analizo bien y no me mido bien en eso, puedo estar totalmente ajeno a las cosas de Dios, aunque sea la persona más religiosa. Porque hay personas que creen pues porque se confiesan, van a misa, ayudan al cura en la iglesia y hablan de Dios, que con eso son gente buena y tienen la verdad. No, eso no es verdad. El fariseo era así. Nosotros, para que tener la verdad, tenemos que tener el amor y la caridad. De lo contrario, no somos nada, por religiosos que seamos. Y es muy importante darnos cuenta de eso. Es importante salir a la calle y pedirle a Dios que nos dé amor por esa gente, por esos extraños. Algunos pasan, nunca lo volveremos a ver, la mayoría nunca lo volveremos a ver. Es un instante que pasan por nuestra vida, pero son almas, no son ganado. ¿Cuántas veces se vuelve uno tan egoísta como una isla que parece que fuera viviendo entre el ganado? ¿Sí? Son seres humanos. Entonces uno en un semáforo le puede gritar a alguien y le puede molestar el que le tocó el vidrio y le puede hacer esto porque son ganado, no son seres humanos. Porque si fuera un pariente, una persona que llega ahí, ahí sí le abre la puerta, le habla, le dice, lo ama, le ayuda, hace todo. Pero como es un extraño, es el ganado que pasa. Y ahí es donde viene, si esa es nuestra vida, no hemos comenzado a ser cristianos todavía y nunca podremos ver los ojos de Dios, se los aseguro, así es. Y estas cosas ni las pensamos, porque mire, ¿por qué está tan endurecido a veces nuestro corazón? Porque solamente tenemos amor para aquellos que nos interesan, no más para los que nos duelen. Y por eso el amor de nosotros es tan chiquito. Por eso es tan chiquito, porque entonces esos que nos interesan a nosotros y que nos duelen, el día que se vayan contra nosotros o contra nuestras ideas, ay de ellos, porque les vamos a descargar todo en la cabeza, porque no tenemos el verdadero amor. Mire, porque si yo abriera el amor, lo expandiera más y amara más, y tuviera más compasión y aprendiera a llevar esta cruz como el Señor nos ha mostrado, y llevar la cruz de toda la humanidad, no la mía sola, la de mis seres queridos, ya tendría más compasión también con esas personas que Dios me confió, tendría más caridad, más paciencia, más tolerancia, tendría más oídos y sería una persona que estuviera
un espíritu de servicio mucho más grande. Porque miren, Jesús dijo eso: yo vine a servir, no a ser servido. Y esa es la enseñanza más grande. En el momento que usted cree que debe ser servido, admirado, apreciado, aplaudido y reconocido, ya perdió todo, porque eso no es lo que vinimos a hacer acá. Nosotros, como hijos de Dios, el orden sobrenatural que Dios nos dio es ser servidores. Eso es, yo sirvo sin esperar pago, no puedo esperar. Y ese espíritu de servicio es el que me salva a mí. No puedo ver a Dios de otra forma. El día en que cobre lo que haga, ya perdí el pago, porque ya me pagaron. Entonces no tengo pago eterno. Se acabó el pago eterno. Si yo me pongo a sacar en cara las cosas que hice, ya perdí. Porque entonces es como si no hubiera hecho nada, desperdicié todo lo que hice. Entonces tenemos que entender eso. No es que saber cuándo vas a producir, cuándo me vas a dar, sino cuánto voy a producir y cuánto más voy a dar yo. Y así, en ese ejemplo que yo doy, es donde voy a encontrar a los otros aprendiendo a dar. ¿Cómo van a aprender los demás a dar? Cuando yo doy incansablemente. Ahora, todo esto obviamente lo vivimos en coherencia y en orden. En el orden sobrenatural, que es la ley de Dios, se aplica en la coherencia. No podemos ser incoherentes y las cosas tienen que ser como son. Uno tiene que vivir el orden de Dios en las cosas. Y ese discernimiento lo debemos tener en la fidelidad a Dios, porque el que no es fiel a Dios, si yo soy católico y vivo en Dios y le obedezco a Dios, yo tengo que vivir una vida de oración, una vida sacramental. Yo no puedo esperar que Dios venga a mí. Yo tengo que asegurarme de que yo aporte mi salvación. Y mi salvación la tengo que aportar con el compromiso de la oración. Mire, familias que no oran unidas son familias de tragedias, siempre, porque no hay comunicación entre ellos. Si yo no puedo sentarme a orar, esposo y esposa no oran juntos, ¿cómo van a poder dialogar con amor? Si nunca han tenido a Dios en la mitad. Cuando un esposo y una esposa se sientan a orar juntos, aprenden a comunicarse en el amor de la oración y por eso se comunican con Dios primero. Y el día que tengan una situación bien difícil en la comunicación entre esposos, es más fácil que la solucionen si han aprendido a orar juntos. Si no oran juntos, es muy difícil que solucionen sus problemas, porque no tienen un diálogo espiritual y Dios no está en la mitad de esa relación. Pues voy a pedirle al Señor su palabra para terminar esta reflexión. Y voy a leer de la carta de San Pablo a los Efesios, en el capítulo 4 del versículo 1. Dice: fundamentos de la unidad. Así pues os ruego yo, el prisionero por el Señor, que viváis una vida digna de la vocación a la que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con longanimidad, sobrellevándoos unos a otros con caridad, continuamente dispuestos a conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como habéis sido llamados a una sola esperanza, la de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el que está sobre todos y por todos y en todos. Y a cada uno de nosotros, sin embargo, ha sido dada la gracia en la medida en que Cristo quiere otorgar sus dones. Por esto dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y concedió dones a los hombres. ¿Qué significa subió? Sino que primero descendió a las regiones inferiores de la tierra. El que bajó es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llevarlo todo a la plenitud. Él constituyó a algunos como apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y doctores, a fin de que trabajen en perfeccionar a los santos, cumpliendo con su ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños que van de un lado a otro y están zarandeados por cualquier corriente doctrinal, por el engaño de los hombres, por la astucia que lleva el error. Por el contrario, viviendo la verdad con caridad, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo, compacto y unido por todas las articulaciones que lo sostienen según la energía correspondiente a la función de cada miembro, va consiguiendo su crecimiento para su edificación en la caridad.
Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios por este momento de reflexión y para que en cada uno de nuestros corazones, pues esta oportunidad que el Señor nos dio de reunirnos, que no es tan fácil reunirnos en esta forma, pues que sea una bendición para todas sus familias, para sus hijos, para la responsabilidad que tienen ustedes en esta sociedad, para esta patria nuestra que tanto necesita de testigos del bien, que tenemos tantos testigos del mal, y en este momento que vivimos tanta tragedia humana por el invierno, pues que nosotros también seamos oración, que podamos compartir ese dolor de la gente orando por ellos en familia, porque eso es lo que podemos hacer nosotros para extender el amor al prójimo, poder sentarnos en la casa, darle gracias a Dios que no estamos mojados, que no se nos destruyó la casa y se nos inundó, y orar por todas las personas que están por allá en semejantes tragedias, y orar como familia. No habría más bendición en la vida que aprender a amar al prójimo en esa forma y extender el amor nuestro más allá de la familia, porque yo les aseguro que si ustedes extienden su amor y su caridad más allá de los que les duelen, el Señor los va a gratificar dándole más amor para los que les duelen a ustedes, porque esa es la recompensa que Dios da. Si tú me das más para esos pequeñitos míos allá afuera, que nadie me cuida, yo te doy más para esos que cuidas tanto, que tienes al lado, porque esa es la recompensa de Dios. Y tenemos que ser astutos y tener las verdaderas ambiciones. La verdadera ambición es entre más cultivo el amor, más gracia recibo de Dios. Entonces, si yo soy una persona tan astuta, tan inteligente, tan educado, ¿por qué no me voy para la verdadera ambición, que es la ambición de recolectar más amor para tener más bendiciones y más gracias? Y eso realmente es la meta nuestra, ¿no? Que nosotros seamos más astutos, pero con astucia verdadera, que tenga mansedumbre, para que Dios nos bendiga. Y en esa forma superemos esta banalidad, esta temporalidad, esta mortalidad, esta superficialidad de una vida que está tan intimada con las cosas mortales. Y así pues recibimos más bendiciones.